Bienvenidos a The Deep Dive, donde realmente nos sumergimos en las fuentes que ustedes nos envían. Así es. Y hoy tenemos un manual fascinante titulado Espiritualidad y Formación Integral. Interesante, sí. Y vamos a profundizar en la relación entre la espiritualidad y la educación cristiana, Me parece perfecto. basándonos, por supuesto, en este material que tú nos compartiste. Por supuesto. Este manual realmente establece cómo una vida espiritual sólida no es solo algo bonito que añadir a la educación cristiana, Claro. sino que es realmente la base Fundamental. fundamental. Sí, Y nuestra misión hoy es desglosar esas ideas centrales y ver cómo esa base espiritual conduce a una educación cristiana verdaderamente impactante. Aparte. Este manual que nos has compartido enfatiza que la educación cristiana va mucho más allá de llenar cabezas con datos teológicos. Ajá, Se trata de moldear corazones y espíritus, sí. alinear el carácter con los principios del reino de Dios. Ok. Entonces, para comenzar, ¿qué entiende exactamente este manual por espiritualidad cristiana? Vamos a desglosarlo. Por supuesto. Según tu manual, desde una perspectiva bíblica, la espiritualidad cristiana es esencialmente una vida guiada por el Espíritu Santo. Ok. Es una relación personal y viva con Dios que se nutre a través de la oración, Ajá. de realmente profundizar en la palabra Sí. y de elegir activamente obedecer sus mandamientos. Interesante. No se trata solo de seguir rituales religiosos, Ajá. sino de una transformación genuina del corazón a Correcto. través de Cristo. Exacto. Lo que me parece fascinante aquí es cómo el manual posiciona esta espiritualidad como la base fundamental de la educación cristiana. Sí. Argumenta que sin esta conexión con Dios, la enseñanza puede volverse vacía, carente de impacto eterno. Y para recalcar esto, citan Proverbios 9.10. Okay. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Interesante. Del temor del Señor, esa profunda reverencia, Sí. se presenta como el punto de partida de la sabiduría. Entiendo. ¿Ves cómo esto establece una prioridad en la educación cristiana? Exactamente. Y eso cambia el enfoque, ¿verdad? Totalmente. No se trata solo de descargar información. Ajá. Se trata de formar el carácter. Exacto. El manual conecta esto con el objetivo de la educación cristiana, Sí. hacer discípulos, personas comprometidas con Dios y su palabra, como vemos en Mateo 28.19 de 20, Correcto. se trata de esa transformación profunda, Sí. no solo de adquirir conocimiento. Ajá. ¿No? Exacto. Y tu manual también destaca el papel de la fe en el proceso de aprendizaje. Claro. Sugiere que en educación cristiana el aprendizaje no se basa solo en la razón humana, Ajá. sino en la fe en Dios como la fuente de todo conocimiento verdadero. Interesante. Incluso mencionan Proverbios 15.33, Sí. que habla del temor de Jehová como instrucción para la sabiduría. Ajá. Entonces, el objetivo no es solo el conocimiento intelectual, Correcto. sino una sabiduría más profunda, Centrada en Dios. centrada en Dios. ¿Qué te parece esta distinción? Me parece fundamental. Es la esencia de lo que estamos hablando, Sí. porque sin esa sabiduría que viene de Dios, Ajá. el conocimiento puede ser utilizado para fines que no son los que Dios quiere. Aquí es donde se pone interesante. Ajá. El manual enfatiza que este tipo de comprensión no es algo que logramos solos. Claro. Destaca el papel del Espíritu Santo, Ajá. guiando a los creyentes a la verdad, ¿Sí? al entendimiento espiritual. Correcto. Y hacen referencia a Juan 14.26. Me parece muy bien. El punto es que el conocimiento sin la guía del Espíritu Ajá. puede volverse estéril, Sí. puede carecer de ese elemento vital de transformación. Correcto. ¿Cómo crees que esto desafía los modelos educativos puramente seculares? Bueno, yo creo que plantea una pregunta Ajá, importante. sí, ¿Cómo se cultiva esta espiritualidad fundamental? claro. El manual pasa al poder de las prácticas devocionales y las describe como esenciales para el crecimiento espiritual, Ajá, un componente vital de la educación cristiana. sí. Incluso citan 2 Pedro 3.2 y 8, Interesante. animando a los creyentes a crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Qué prácticas específicas menciona tu manual? Bueno, ¿De qué tipo de prácticas estamos hablando? en primer lugar, la oración. Right. El manual enmarca la oración como una comunicación directa con Dios, la base de la vida cristiana, ¿Sí? señalando Colosenses 4.2, Ajá, que anima a perseverar en la oración. claro. Y no se trata solo de la oración personal. Ah. El manual enfatiza la importancia de que los maestros modelen la oración para sus alumnos. Interesante. ¿Cómo crees que el ejemplo de un maestro orando impacta a los estudiantes?
Bueno, yo creo que de una manera muy poderosa, Claro. porque los estudiantes están observando, Ajá. no solo escuchando. Sí. Y ven que la oración es algo real, Ajá. algo importante, Sí. no solo una teoría. Claro. Lo que también me parece fascinante aquí es la idea de la intercesión, Ok. que se presenta como una herramienta pedagógica a animar a los estudiantes a orar unos por otros, por sus comunidades, por el mundo en general. Es una manera de fomentar la empatía, Claro. un sentido de conexión dentro del cuerpo cristiano. Interesante. Algo resaltado en Efesios 6:18. ¿Has considerado la intercesión como parte de tu práctica o experiencia educativa? Por supuesto, es Claro. algo que no debemos descuidar. Y luego está la palabra misma. Sí. El manual analiza la importancia de meditar en la palabra de Dios, Ajá. haciendo referencia a Josué 1.8, Sí, que habla de la importancia de no apartar de tu boca el libro de la ley, correcto. sino meditar en él de día y de noche. Exacto. Eso no es solo una lectura pasiva. No. Se trata de transformar activamente nuestro pensamiento Sí. y guiar nuestro desarrollo espiritual. Ujú. El manual menciona la memorización y la reflexión como prácticas clave aquí. Interesante. ¿Qué valor le ves a la memorización de las escrituras en la formación espiritual? Muchísimo valor. Ajá. Porque la palabra de Dios es como una espada Sí. que nos ayuda a combatir las tentaciones y a tomar decisiones correctas. Y para poder usar esa espada, Ajá. necesitamos tenerla a mano. Claro. Y eso significa memorizarla. Para ser aún más prácticos. Sí. El manual detalla métodos para meditar en las escrituras. Ah. Habla de la lectura devocional, Ajá. pasajes más cortos con aplicación personal. Sí. Introduce la lectio divina. Interesante. Esa lectura lenta ¿Mm? para extraer un significado más profundo. Y destaca el valor del diario espiritual. Sí, Anotar pensamientos y reflexiones sobre lo que se ha aprendido. me parece muy bien. Haciéndose eco de los sentimientos del Salmo 119, 1130, Ok. que habla del poder de las palabras de Dios Ajá. para dar luz y entendimiento. Correcto. ¿Alguna de estas prácticas te resulta particularmente útil o intrigante? A mí me gusta mucho la lectio divina Ok. porque te obliga a reducir la velocidad Sí. y a realmente saborear la palabra. Claro. No solo leerla por encima. Ahora este siguiente podría sorprender a algunos. Oh, no. El ayuno. El manual aborda el ayuno como una práctica bíblica. Sí, Lo vemos en Mateo 6.17-18, correcto. con el propósito de realmente enfocarnos en Dios Ujú. y fortalecer nuestra dependencia de Él. Sí. Y dentro del contexto de la educación cristiana, Ajá. destaca su papel en la enseñanza del autocontrol. Interesante. Es una lección valiosa Sin duda. en cualquier contexto. En cualquier contexto. ¿Cómo se podría abordar el tema del ayuno de manera apropiada con los estudiantes? Bueno, yo creo que con mucha sensibilidad Ah, y siempre teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada estudiante. Claro, no se trata de imponer nada. y eco dice. Y finalmente, el manual menciona la adoración. Ajá. Tiene cuidado de explicar que la adoración no se trata solo de música, Claro. aunque ciertamente esa es una parte. Sí. Se presenta como un estilo de vida, Ajá. de honrar a Dios, Correcto. haciendo referencia a Juan 4.34, Ok. la idea de adorar en espíritu y en verdad. El manual señala que la música y la alabanza son herramientas de enseñanza poderosas. Sí. En este contexto En este contexto. más amplio de la adoración, ¿de qué maneras has experimentado el poder de la música en la enseñanza o el aprendizaje espiritual? Bueno, yo he visto cómo la música puede tocar el corazón Ujú. de una manera que las palabras a veces no pueden, Claro. puede crear una atmósfera Ajá. de reverencia, Sí. de adoración. Y de conexión con Dios. Exactamente. Dicen, entonces, hemos analizado la espiritualidad fundamental Sí. y las prácticas que la nutren, Ujú. los demás. Pero tu manual luego cambia su enfoque a un elemento crucial. ¿Cuál? El educador mismo Ajá. subraya la responsabilidad que tienen los maestros cristianos Ajá. en la formación espiritual de sus alumnos, Sí. citando Santiago 3.1 Ok. como un recordatorio de la naturaleza trascendente de la enseñanza. Correcto. El mensaje central aquí es que los maestros están llamados a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Interesante. ¿Cómo crees que esto influye en la forma en que los maestros deben verse a sí mismos? Bueno, yo creo que los maestros cristianos Ajá. tienen que verse a sí mismos como modelos a seguir, ¿Sí? no solo como transmisores de información, Exacto. sino como ejemplos vivos Ajá.
de lo que significa vivir una vida cristiana. Correcto. Lo que me parece fascinante aquí es el énfasis en el carácter del maestro, Sí. como una lección viviente. Ajá. El manual destaca cualidades como la paciencia, Ajá. la humildad, Sí, la compasión, correcto. virtudes mencionadas en Efesios 4.32, absolutamente cruciales. Me parece muy bien. Se trata de que los estudiantes observen y aprendan Sí. del modo de ser del maestro en el mundo. Exacto. ¿Puedes pensar en algún maestro que haya ejemplificado esto para ti? Sí, por supuesto. Ok. He tenido la bendición de tener maestros que realmente vivían su fe. Ajá. Y eso me impactó profundamente. Y va más allá del carácter personal. El manual analiza la enseñanza con un propósito espiritual, Ajá. enfatizando la formación holística de los estudiantes, Ajá. mente, cuerpo y espíritu, Sí. y guiándolos hacia una relación personal con Dios, Interesante. basándose en Colosenses 3.23, Ok. sobre hacer todo como para el Señor. Ajá. Realmente enmarca la enseñanza no solo como un trabajo, Ok. sino como un llamado, Sí. una vocación de Dios. Una vocación de Dios. ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre la educación cristiana considerar tu trabajo como una vocación divina? Bueno, lo cambia todo. Ajá. Porque ya no se trata solo de un trabajo, Ah. sino de una misión, Claro. un servicio a Dios. Ampliando esa idea de vocación, Sí. tu manual describe el papel de un educador cristiano Ajá. como un verdadero ministerio, Ay. uno que exige compromiso Sí, y refleja una pasión, tanto por la enseñanza correcto. como por un amor por los estudiantes, Ajá. haciéndose eco del sentimiento de Lucas 10.7, Ok. el obrero es digno de su salario. Exacto. Se trata de ver el acto de enseñar como parte de la obra de Dios. Interesante. ¿Cómo se manifiesta ese amor por los estudiantes en la práctica diaria de un educador cristiano? Bueno, yo creo que se manifiesta en la paciencia, Ajá. en la compasión, Sí, en el deseo de ver a cada estudiante florecer, correcto. no solo académicamente, Ajá. sino también espiritualmente. Espiritualmente. Y un aspecto clave de esto es el discipulado. Sí. El manual enfatiza que el discipulado no es un extra opcional, Ajá. es integral, Exacto. haciendo referencia a 2 Timoteo 2.2, Ok. donde se nos llama a encomendar lo que hemos aprendido Sí. a personas fieles, que luego puedan enseñar a otros. Exacto. Eso implica no solo impartir conocimiento, Ajá. sino también enseñar con el ejemplo Sí. y brindar guía espiritual. Correcto. ¿De qué manera se puede integrar el discipulado de manera efectiva en el aula? Bueno, yo creo que a través de la mentoría Ajá. de los grupos pequeños. Y de las conversaciones individuales. No, Donde los maestros pueden realmente conectar con los estudiantes. y guiarlos en su camino de fe. Finalmente, en esta sección, tu manual analiza la importancia de construir una cultura de valores. Ajá. Dentro de la educación cristiana, Ay. enfatiza la priorización de valores como la honestidad, Sí. el respeto, Ajá. la responsabilidad, Correcto. basándose en la sabiduría de Proverbios 4.23. Ok. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Exacto. La idea es que el entorno de aprendizaje Ajá. debe ser un lugar donde estos valores se vivan, Sí, se nutran. Ujú. ¿Qué estrategia sugiere tu manual para fomentar estos valores? Bueno, yo creo que una estrategia clave es el modelado, Ajá. que los maestros y el personal de la escuela Sí. vivan estos valores en su Ujú. propia vida. Y también crear oportunidades Ajá. para que los estudiantes practiquen estos valores en situaciones reales. Entonces, el educador desempeña este papel fundamental. Pero ¿cómo impacta finalmente esta espiritualidad en la vida del estudiante? Ajá. Esa es la pregunta clave. Ese es el enfoque de la siguiente sección. El manual explica que la espiritualidad es clave Sí. para formar estudiantes que reflejen el carácter de Cristo, Ujú. haciendo referencia a Colosenses 2.67, que habla de andar en Cristo arraigados y edificados en Él. Correcto. ¿Qué significa para ti que los estudiantes reflejen el carácter de Cristo? Bueno, para mí significa que los estudiantes Ajá. demuestran amor, Sí. compasión, Ajá. Ajá. perdón, Correcto. en su vida diaria. En su vida diaria. Exactamente. Un aspecto fundamental de esto es el concepto de identidad en Ya. Cristo. Su manual destaca Juan 1.12. Ajá. La idea de que aquellos que reciben a Cristo Sí. reciben el derecho de convertirse en hijos de Dios. Ajá. Esta comprensión cambia su perspectiva, Correcto. influye en sus elecciones Sí. y guía sus pasos en la vida.
Interesante. ¿Cómo crees que esta comprensión de la identidad influye en la autoestima de un estudiante? Bueno, yo creo que les da un sentido de valor, Ajá. un sentido de propósito, Sí. que no depende de las opiniones de los demás, de sus logros, Correcto. sino de su relación con Dios. Una base sólida. Y esto lleva a construir una autoimagen Sí. que está arraigada en la espiritualidad, Ajá. un contraste con los estándares del mundo, Ajá. como se menciona en Efesios 2.10, Ok. donde se nos recuerda que somos hechura de Dios. Correcto. Criados en Cristo Jesús, Sí. para buenas obras. Ajá. El manual enfatiza la importancia de ayudar a los estudiantes a verse a sí mismos a través de los ojos de Dios, Interesante. comprendiendo su valor en Él, Ajá. no en las medidas mundanas. ¿Qué estrategias puede usar un educador para fomentar esta visión en sus alumnos? Bueno, yo creo que los educadores pueden afirmar a los estudiantes, celebrar sus dones y talentos y recordarles constantemente Su valor en Cristo. su valor en Cristo. Tu manual luego explora cómo la fe Sí. actúa como un motivador para el desarrollo personal y social, proporciona una base para la toma de decisiones, Ajá. animando a los estudiantes a reconocer a Dios en todos sus caminos. Correcto. Como aconseja Proverbios 3.6. Ok. Se trata de integrar su fe en todos los aspectos de sus vidas. Interesante, ¿cómo se puede enseñar a los estudiantes a aplicar su fe en sus decisiones diarias? Bueno, yo creo que se puede hacer Ajá. a través del diálogo, Sí. a través de ejemplos, Ajá. a través de la reflexión, Correcto. ayudando a los estudiantes a conectar su fe con sus experiencias cotidianas. Con sus experiencias cotidianas. Y esa fe no es solo para los buenos tiempos. No. El manual destaca cómo se convierte en una fuente de resistencia y fortaleza, Ajá. especialmente para los jóvenes, Sí. a medida que navegan por los desafíos de la vida, Ajá. haciendo referencia a Filipenses 4.13, Ajá. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Correcto. ¿Qué papel juega la enseñanza de la fe en la resiliencia emocional de los estudiantes? Yo creo que un papel fundamental, Ajá. porque la fe les da esperanza, ¿Qué? les da un sentido de propósito Ajá. y les da la fuerza para superar las dificultades, para ser prácticos. Sí. Tu manual detalla estrategias para fomentar una vida espiritual en los estudiantes, Ajá. vuelve el papel del maestro como guía espiritual, Ajá. alguien que modela la fe, Correcto. como se anima en Filipenses 4.9. Ok. ¿Cuáles son algunas formas en que un maestro puede modelar su fe de manera auténtica? Bueno, yo creo que los maestros pueden Ajá. compartir su testimonio personal, Sí. orar con los estudiantes, Ajá. hablar de su fe Correcto. de una manera natural y auténtica. De una manera natural y auténtica. No se trata solo de la guía individual. No. El manual enfatiza la importancia de crear entornos de aprendizaje Ajá. que fomenten la espiritualidad. Sí. Estos son espacios donde los valores del reino de Dios no solo se mencionan, Ajá. sino que se reflejan Correcto. en las interacciones diarias, Sí. en la atmósfera general, Ajá. haciéndose eco del llamado en Mateo 5.16 Ok. a dejar que nuestra luz brille entre los demás. Exacto. La conclusión es que la espiritualidad Ajá. debe impregnar todas las áreas de la educación, Correcto. no solo la clase bíblica. Sí. ¿Cómo se puede lograr que la espiritualidad permee todas las áreas del currículo? Bueno, yo creo que se puede hacer Ajá, a través de la integración Yeah. de la fe en Ah. todas las materias, claro. no solo en las clases de religión. Ahora, a medida que acercamos nuestra inmersión profunda a su fin, Sí. tu manual aborda las realidades de la enseñanza en el mundo actual. Ajá. Reconoce los desafíos Ajá. que plantea una sociedad secularizada, Correcto. donde la fe a menudo se separa de la educación formal, Sí. como se alude en 1 Corintios 3.19, Ok. que habla de la sabiduría del mundo, como necedad ante Dios. El manual señala la pérdida de valores fundamentales. Interesante. ¿Cómo has observado estos desafíos en tu propio contexto? Bueno, yo he visto cómo Ajá. la presión de la sociedad ¿Ah, sí? puede llevar a los jóvenes Ajá. a cuestionar su fe A cuestionar su fe. o incluso a abandonarla por completo. Los estudiantes de hoy también enfrentan presiones Sí. que pueden estar en contra de la fe cristiana, Ujú. algo que se menciona en Mateo 5.10, Ajá. con respecto a la persecución por causa de la justicia. Y el bombardeo de influencias
mediáticas, ¿Qué? puede crear vientos en contra Ajá. para los jóvenes creyentes. ¿Qué estrategias sugiere tu manual para ayudar a los estudiantes a navegar estas presiones? Bueno, yo creo que una estrategia clave es Ajá. fortalecer la identidad de los estudiantes en Cristo, Oh, sí. ayudándoles a comprender Ajá. que su valor no depende de la aprobación del mundo, Correcto. sino de su relación con Dios. Sin embargo, tu manual también explora las oportunidades que Ajá. surgen dentro de estos desafíos. Analiza la integración de la tecnología y la espiritualidad, Interesante. destacando el potencial para la enseñanza global ¿Mm? y la riqueza de recursos en línea, Claro. haciendo referencia a Santiago 1.17, Ok. sobre toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto. ¿Cómo se puede utilizar la tecnología de manera efectiva para fortalecer la formación espiritual? Bueno, yo creo que la tecnología Ajá. puede usarse para conectar a los estudiantes Sí. con otros creyentes, Ajá. para acceder a recursos bíblicos Ajá. y para compartir su fe con el mundo. Claro. Pero es un arma de doble filo, ¿no? Sí. El manual reconoce el desafío del entretenimiento digital Ajá. y su potencial para crear una superficialidad espiritual, diluyendo el tiempo para prácticas espirituales, Claro. como la oración y el estudio bíblico, haciéndose eco del llamado. En Romanos 12.2. A no conformarse a este siglo. Exacto. ¿Qué papel tienen los educadores y los padres para ayudar a los jóvenes a encontrar un equilibrio en el uso de la tecnología? Bueno, yo creo que los educadores y los padres tienen que modelar un uso saludable de la tecnología Sí. y establecer límites claros Ajá. para el tiempo que los jóvenes pasan en línea. Correcto. Y también animarles a usar la tecnología Ajá. para fines espirituales. Para fines espirituales. En respuesta a estos desafíos, Sí. tu manual enfatiza el papel de la iglesia Ah. como centro de formación holística, Ah. no solo para los servicios de adoración, Correcto. basándose en Deuteronomio 6.67, Ok. sobre mantener los mandamientos de Dios Sí. en nuestros corazones Ajá. y enseñarlos a nuestros hijos. Exacto. Esto destaca la necesidad de programas educativos Ajá. dentro de las comunidades eclesiales. ¿Cómo se puede fortalecer la colaboración entre la iglesia y las escuelas cristianas? Bueno, yo creo que a través de Ah. la comunicación, Sí. la coordinación Ajá. y el apoyo mutuo. Correcto. Y finalmente, subraya la colaboración entre la iglesia, la familia. Y las escuelas cristianas para una educación espiritual eficaz, Correcto. señalando la fortaleza en la unidad, como se describe en Eclesiastés 4.12. Y con 3 dobleces no se rompe pronto. Exacto. El manual subraya que la familia Ajá. sigue siendo el entorno principal Sí. para la formación de valores. Ajá. ¿Qué pasos se pueden tomar para fomentar esta colaboración tripartita? Bueno, yo creo que se puede fomentar Ajá. a través de reuniones regulares Sí. entre padres, maestros y líderes de la iglesia. Ujú. Para compartir ideas y recursos. Y para trabajar juntos Claro. para el bienestar espiritual de los estudiantes. Entonces, para resumir, Sí. la conclusión clave es clara. Ajá. La espiritualidad no es solo un complemento, Ajá. es la base de la educación cristiana, Correcto. sobre la cual se construyen Sí. un aprendizaje y un desarrollo del carácter, Ajá. verdaderamente transformadores. Exacto. Y el objetivo de tu manual es equipar a los educadores. Con la comprensión Ajá, y las herramientas ajá, que necesitan correcto. para integrar este sentido de espiritualidad Sí, en sus prácticas de enseñanza. en sus prácticas de enseñanza, esto plantea una última reflexión. Ok. Para ti, nuestro oyente, Ajá. considera tu propio contexto, Sí. ya seas educador padre Ujú. o simplemente alguien interesado en esta conexión vital. ¿Cómo puedes tú contribuir a fomentar una base espiritual más profunda dentro de la educación cristiana en nuestro mundo actual? Es una pregunta Vale. que vale la pena reflexionar. Al concluir esta inmersión profunda, Exactamente.